tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta célula de esta semana. Mi nombre es Rebeca, me presento. ¿Y qué les parece si oramos para empezar este tema? Este tema se llama, es la familia diseño divino, lo que estamos viendo, y vamos a hablar acerca de herramientas de cómo guardar y labrar la palabra de Dios, cómo guardar y labrar el huerto que Dios nos ha dado como responsabilidad en nuestra familia. Y vamos a orar. Espíritu Santo, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú estás en cada hogar en este momento, con cada familia. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que habla a través de este mensaje, que seas tú abriendo los corazones de las familias, que seas tú el que restaure ese huerto, Señor, que tú has dado como responsabilidad a cada matrimonio, aún a los hijos, guardar, honrar a los padres, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que habla a los corazones a través de esta palabra y de esta célula, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como veíamos la semana pasada con Chava y Chelito, que una de las responsabilidades que tenemos para lograr esa familia diseño divino es labrar y guardar a la familia, que es como ese huerto que Dios ha dado a cada hombre, a cada mujer, a cada padre, de guardar y labrar ese huerto que es su familia. Y ya lo vimos anteriormente, pero hoy quiero hablarte acerca de herramientas, las herramientas que tú vas a necesitar, que tú y yo necesitamos para poder cumplir esto, para poder tener esa familia, cumplir el propósito que Dios ha dado a cada familia. Y son dos herramientas de las que hoy quiero hablarte. La primera, que es la más importante, es la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Sí? ¿Y qué es la palabra? ¿Qué es la palabra de Dios o qué es la Biblia? Es la expresión de la voluntad de Dios y los deseos de su corazón para nosotros. Lo voy a repetir. Es la expresión de la voluntad de Dios y los deseos de su corazón para nosotros. La Biblia está dividida por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Por ejemplo, cuando fallece el abuelo o el padre en una familia, normalmente lo más correcto es que exista un testamento. ¿Y qué es el testamento? Es el deseo o la voluntad del padre hacia su descendencia, hacia sus hijos, hacia sus nietos. Entonces, igualmente la palabra es ese testamento para nosotros como sus hijos, y que esté escrito su voluntad y su deseo para nosotros. ¿Y qué pasa cuando fallece la persona y deja ese testamento? Ese testamento es irrevocable. Las palabras que fueron escritas son el último deseo, la última voluntad, y se deben de llevar al pie de la letra de la persona. Por ejemplo, los padres, cuando dejan esa herencia a los hijos, a los nietos, se cumple la voluntad o la última voluntad de esa persona. E igualmente la palabra es esa herencia, es ese testamento que el Señor nos dejó, que Dios nos dejó como nuestro papá para nosotros. Es esa herencia para nosotros, y donde nosotros vemos cuál es su voluntad y cuál es su deseo, y nosotros como hijos obedecerla, obedecer ese testamento, esa herencia que fue para nosotros. Y la Biblia, quiero hablar un poquito de qué es la Biblia, porque tal vez algunas personas nunca han leído una Biblia. La Biblia es una colección de libros, ¿sí? Son 66 libros, compuesto por 32 autores. O sea, en la Biblia sí es un conjunto de varios libros, que hay 32 autores de la Biblia, pero solo una persona ha inspirado la Biblia. Solo hay un autor mayoritario, un autor máximo de la Biblia. Y me gustaría que leyéramos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Lo voy a leer en lenguaje actual. Me gusta esta versión, es una versión un poquito más actualizada, más moderna, y entenderlo un poquito más. Y segunda de Timoteo 3, del 14 al 17 dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste
y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Quiero hablar un poquito acerca de este versículo. Dice que debes de seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Cada persona, todos nosotros tenemos una conciencia. Todos nosotros sabemos qué es lo correcto y lo incorrecto, independientemente si estamos cerca o lejos de Dios, independientemente si conocemos o no conocemos a Dios. Tú y yo tenemos una conciencia y tú y yo sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿sí? Y dice, debes de creer en lo que aprendiste y saber que esa es la verdad. En este mundo ahorita hay muchas teorías que muchas personas están adoptando, hay muchas ideologías que se están levantando y quieren confundir el corazón del hombre, pero yo te digo, lo que tú has aprendido y que tú sabes que es verdad, eso es la palabra, eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos ha puesto una conciencia para nosotros saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y dice el versículo 15, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Vean la importancia que tiene el aprender la palabra desde pequeños, desde los hijos. Tal vez varias personas que nos están viendo en este momento no crecieron con la palabra. Tal vez tú puedes decir, bueno, yo apenas estoy aprendiendo a leer la palabra, apenas estoy aprendiendo a conocer de Dios, los mandamientos, las palabras de Jesús. Pero qué importante es que entonces tus hijos, asegúrate que tus hijos sean los que estén constantemente con la palabra, que tus hijos, para que se cumpla esta palabra que dice, desde niño has leído la Biblia y sus enseñanzas pueden hacerte sabio. Este mundo está lleno de mucha gente inteligente, mucha gente que es muy intelectual, que tiene mucho conocimiento, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría. Y aquí dice que la única sabiduría viene de parte de la palabra. Y el versículo 16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. En Reina Valera este pedacito dice, y toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Que veamos que la palabra nos enseña a que la misma palabra nosotros la apliquemos y nos enseña a cómo debemos de vivir. Cada uno de nosotros podemos decir, no, yo quiero manejar mi vida, yo tomo las riendas de mi vida y yo decido cómo vivirla. Pero aquí dice que si lo hacemos va a venir esa sabiduría y de cómo la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir. Dice el versículo 17, de este modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¿Saben? Hay una frase que me gusta mucho de Charles Spurgeon que dice, la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia. El mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Qué frase tan certera, ¿no? Porque es cierto, hay mucha gente, el mundo no lee la Biblia. Apenas si está empezando a tener, a enseñarnos en el mundo la cultura, la costumbre de leer, aunque sea un libro. Hay un promedio de que se debe de leer por lo menos 12 libros al año, pero hay gente que ni siquiera un libro al mes leen menos. Entonces, no está esa cultura de leer la Biblia en el mundo. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que alimentarnos, agarrar esa herramienta de la palabra, inculcarla a los padres, a los hijos, y aún los hijos que tengan padres que no son cristianos, también inculcarla en su familia, en labrar ese huerto que son sus padres, honrarlos a ellos. ¿Y por qué digo esto? Porque mucha gente no lee la Biblia, pero sí va a leer tu vida y va a leer la mía. ¿Qué están leyendo cuando leen tu vida? ¿Qué estás reflejando cuando las personas pueden leer tu vida?
Si pudiera haber un libro de nuestra vida y que cada día se escribiera una página de lo que hacemos, ¿realmente estaríamos reflejando a Dios? ¿O qué estaríamos reflejando? Nuestra propia manera de vivir. Y sabes, esta frase me encanta porque es verdad, la gente por eso cree en Jesús, por el testimonio de otros, ¿sí? Por el testimonio de varios de ustedes, es que ustedes pueden compartirle a sus padres, a la esposa, al esposo, a los hijos, a los más cercanos, pero primeramente porque lean tu vida y después van a leer lo que tú estás reflejando, que es la palabra. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, lo voy a leer en Reina Valera, 6 del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vean la importancia que dice que estas palabras, ¿qué está diciendo? Estas palabras van a estar en tu boca y en la de tus hijos y en tu casa y en los postales y en las paredes. Repetirlas a los hijos, hablar de la palabra con ellos. ¿Cuántas veces no más bien nos sentamos como familia a hablar chismes, a hablar tal vez de violencia, del crimen organizado? Pero ¿cuántas veces te has juntado con tu familia a hablar las palabras de Jesús? A hablar las palabras que vienen en la Biblia, a hablar de las promesas que a cada uno nos puede dar, tanto los padres, matrimonio e hijos. Y por eso dice aquí que las vas a escribir en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Por qué? Porque a veces lo olvidamos. Y hay una frase que dice: es mejor confiar en un lápiz y en un papel que en tu mente. Entonces, por eso es importante. A nosotras, como hijas, ustedes pueden ir a la casa de mis padres y van a ver cuadros con versículos, van a ver imágenes, tal vez con citas bíblicas, frases, todo relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque adoremos esos cuadros, esas imágenes, no, para recordarnos, porque nosotros, nuestra mente no es tan confiable, nuestra mente, como tal vez como lo es la palabra de Dios, y más la palabra escrita en tu casa, en tus postes, en tus paredes, en tu recámara, en tu sala, que las personas entren y tal vez tú no les digas nada, pero ese cuadro que lean tal vez sea una palabra que ellos necesitan, ¿sí? Y que tu casa esté rodeada de la palabra y de una atmósfera de Dios. Y en Mateo capítulo 6 es donde habla acerca del Padre Nuestro, ¿sí? Y el Padre Nuestro, hay una parte que dice: danos el pan de cada día, dánoslo hoy, ¿sí? Nuestro pan de cada día. Y saben, el pan, sí, ya hablamos una vez acerca de la provisión, ya hablamos una vez acerca de aún del afán, de no afanarnos de esa provisión, de ese alimento natural, pero también qué alimento estás llevando a tu casa, que debe de ser ese alimento espiritual, que es la palabra, la Biblia. La palabra es ese alimento que tú como padre, que tú como madre das a tus hijos. Y en Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces la mujer sabia, ¿qué va a dar de alimento o de comer espiritualmente a sus hijos? Va a dar la palabra. Y me gustaría que viéramos una parte, un video, porque la palabra es esa palabra, es ese alimento. Pero hay una mujer en la Biblia que dio un alimento incorrecto a su familia, que dio un alimento incorrecto a su marido.
y es Eva. Nosotros nos podemos ir al original de Adán y en el huerto. Adán y Eva tenían una responsabilidad de parte de Dios y también tenían una dirección de parte de Dios que obedecieran. Pero Eva dio un alimento incorrecto a su familia, dio un alimento incorrecto que no debió de darlo, que fue ese fruto, el fruto que el Señor les había dicho que no comieran. Y me gustaría que viéramos esta pequeña parodia del huerto, de lo que pasó en el huerto de Adán y Eva, que lo pudiéramos ver, y vamos a ver el siguiente video. Bueno, y ahora que me gustaría hablar acerca de la segunda herramienta que Dios nos ha dejado para poder labrar ese huerto, y es la oración. La palabra y la oración siempre van de la mano. No podemos escudriñar tanto o escudriñar la palabra sin antes la oración. O no podemos orar sin también leer la palabra. O sea, van de la mano. Siempre van de la mano para nosotros labrar ese huerto que es nuestra familia. Y dice que la oración es comunicarnos íntima y personalmente con Dios, ¿sí? Y en Marcos 1:35 dice que Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Fíjese que sí está escrito en la palabra que Jesús oraba a su Padre, que Jesús se levantaba muy tempranito, pero todavía estaba oscuro, a orar. Entonces, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo un hombre que nunca pecó, siendo un hombre que dejó su deidad, dejó el trono, dejó el cielo para venir a la tierra y ser como nosotros, pero también era 100% Dios, si Él oraba, ¿cuánto más nosotros que hemos pecado, que tenemos tal vez un corazón endurecido, que la hemos regado, hemos fallado? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Si Jesús oraba, nosotros cuánto mayor necesidad tenemos de orar, de estar en comunión con Dios, ¿sí? Y la oración tiene dos propósitos. La primera es la intimidad, tener intimidad con Dios, tener esa relación con Dios, Padre e Hijo, tener esa relación con Dios, con el Espíritu Santo, que es el que está aquí en la tierra. Tener esa intimidad, que tú puedas ir a tu cuarto, a ese lugar secreto y orar con Dios, desahogarte, tener esa intimidad como con tu mejor amigo. Yo te doy un consejo: haz al Espíritu Santo tu mejor amigo, tu mejor consejero, la persona más allegada a ti. Eso es tener fe, que cuando tú crees que el Espíritu Santo está a un lado de ti, créeme, vas a escuchar su voz. Y es esa intimidad. Pero también la oración tiene otro propósito, que es la intercesión, el poder interceder por otros, ¿sí? Por eso los dos mandamientos más importantes es, primero, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que yo lo resumiría en tener esa intimidad, y ahí vas a amar. O sea, amar a Dios lo demostramos con esa intimidad, con ese tiempo. Pero también el segundo mandamiento, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y una forma de demostrar el amor al prójimo es orar por él, ponernos en su lugar y pedirle perdón a Dios por esos pecados, pedirle perdón a Dios por esa familia, ponernos en la brecha
y primeramente con los de nuestra familia. Que los padres puedan orar por los hijos, que el esposo pueda orar por la esposa, que podamos llevar nuestras batallas en la oración y no en la casa, pleitos, gritoneos, incluyendo golpes, no. Desahogarnos con Dios en la oración y ponernos a interceder, el marido por su esposa, la esposa por su esposo, los hijos por los padres, interceder por ellos. Hay mucha importancia en la oración. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y el Padre Nuestro, como anteriormente lo mencionaba, es el modelo de oración que Jesús nos dejó. Pero quiero aclarar que no es la oración que tú y yo tenemos que hacer diario, no tenemos que hacer vanas repeticiones, no tenemos que cumplir un requisito previo para poder orar con Dios. El Padre Nuestro es simplemente un modelo a seguir. Pero tú pones tu personalidad, tú pones tu oración, tú pones tu humor con Dios, tú pones tus problemas delante de Dios, y no es seguir un patrón o seguir el modelo del Padre, o repetir vanamente el Padre Nuestro, sino seguir ese modelo de intimidad, de acercarnos con el Padre. Y yo te quiero dar 5 consejos de cómo orar. Primeramente, orar con la Biblia, ¿sí? Tú puedes orar con los salmos, porque a veces no sabemos cómo orar. A veces si empezamos a agarrar el hábito de orar más seguido, pues decimos, ay, ya voy a orar por lo mismo que ayer, y como que se nos cuatrapea, incluso podemos caer en orar vanas repeticiones. Pero un consejo que yo te puedo dar para orar es la Biblia, la palabra de Dios. Toma un salmo y sigue ese modelo. Por ejemplo, el Salmo 23, que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Acercarme a Dios como mi pastor, acercarme a Dios como una oveja, y acercarme a Él confiando en que Él va a proveer, en que tengo todo si Él es mi pastor. Y empieza a haber esa intimidad muy diferente con Dios a cuando hacemos una vana repetición. El segundo consejo es que tengas un tiempo y un espacio específico. Sí, tú puedes orar. Dios está en todos lados, Dios es omnipresente. Pero es muy padre cuando tú ya tienes un lugar que es una cita con Dios. Puede ser en tu cuarto, puede ser en tu carro cuando vas manejando, puede ser en tu oficina, en un lugar que tengas privado y un tiempo específico. No es así como que, ay, no, voy a orar en la noche, pero ya en la noche llegas rendido y te quedas dormido, ¿no? Señor, gracias por este día, y ya, te vas a la almohada. No, tener un tiempo. Si tú eres de las personas muy madrugadoras, ten un tiempo en la mañana. Si eres de las personas que les cuesta levantarse, pero rindes una horita más en la noche, yo te invito a que lo puedas hacer, pero que hagas un tiempo específico para orar. Cuando una persona nos da un tiempo para escucharnos, para sentarse con nosotros a tomar un café, para darnos un consejo, nos sentimos importantes, nos sentimos que nos están dando tiempo y atención. ¿Cuánto más Dios? ¿Cómo se alegrará el corazón de Dios cuando tú y yo le damos un tiempo específico, la atención a Él? Y es como si estuviéramos tomando un café con nuestro mejor amigo. Y tú en la oración puedes poner e interceder por tu familia. El tercer consejo es que ores con prioridades, por prioridades. Esta es una forma en la que yo oro, para que más o menos a veces se me va el avión bien gacho y no sé cómo empezar a orar, pero es una forma en la que a mí me ha funcionado y quiero compartírtela, y es por prioridades. Primeramente Dios, acercarme a Dios, reconciliarme con Dios, pedirle perdón a Dios, agradecerle a Dios por este día. Segundo, por mi familia. Es la segunda prioridad de mi vida. Por mis padres, por mis hermanas, por mis sobrinos, por mis cuñados, por mi familia que está lejos, y me pongo a interceder por ellos. Tercero, por el ministerio, por mis discípulos, por la célula, por el fruto, por los encuentros. Cuarto, por la escuela o el trabajo, por lo secular. Quinto, por los amigos, y así me voy
como están mis prioridades, así yo empiezo a orar. Y es una forma en que yo he podido aprender a orar generalmente o globalmente de mi vida privada con Dios. Y la mayoría de las cosas no se me olvidan. Entonces es un tip que yo te doy de cómo yo oro. Primero me agarro las prioridades y empiezo a orar y trato de que no se me escape nada. La cuarta es que hagamos una oración simple. Una oración, no metas palabras rebuscadas con Dios, no quieras lucirte con Dios de palabras tan exuberantes o decirle entre cada palabra Padre o Señor, o meter alguna repetición. No, haz de tu oración una oración simple, como te acercas a esa confianza con tu Padre, con tu mejor amigo. Haz una oración simple, acércate con esa confianza con Dios. No quieras buscar palabras rebuscadas, no quieras deslumbrar a Dios, porque lo único que deslumbra a Dios es un corazón humillado delante de Él. Y el quinto consejo que yo te doy es que ores con fe, creyendo quién te está escuchando. Que tú puedas orar con fe de que Dios está ahí, de que el Espíritu Santo está ahí a un lado de ti, de que no estás hablando con la pared, sino que tú tengas fe de que Dios está donde tú estás, que Dios está ahí como tu mejor amigo, como tu compañero, como ese Padre, con fe, que orando con fe y creyendo en tu corazón que Él está ahí, ¿sí? Y estas son las 2 herramientas que hoy quería hablarte. La próxima semana vamos a ver las siguientes otras 2 herramientas de cómo labrar el huerto, pero yo quería hablar acerca de esto y profundizar un poquito qué es la palabra y qué es la oración. Y yo le pido al Espíritu Santo que te ayude a tener esa comunión con Él, que sea recíproco, que tú ores, pero al mismo tiempo puedas leer la Escritura y leas las respuestas de tus oraciones, leas las promesas que Dios tiene de parte suya para ti, que tú puedas leer las promesas que Dios tiene para ti, que tú puedas leer los milagros que Jesús ha hecho, las maravillas que Dios ha hecho y que las puede volver a hacer en tu vida, en tu familia. Entonces, el día de hoy te dejo estas 2 herramientas y que las podamos poner en práctica. Y vamos a orar para terminar esta célula. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque sé que al principio cuesta, pero es cuestión de disciplinarnos, es cuestión de ponerle el esfuerzo, el empeño para hacer un hábito el orar y el leer su palabra. Entonces vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está viendo esta célula. Te pido que tú nos enseñes a cómo enseñarle a nuestra familia la palabra, de tener esos tiempos de intimidad contigo, Espíritu Santo, aún de enseñarle a nuestra familia a cómo orar. Si los padres han aprendido a orar, pero los hijos no, que pueda haber esa atmósfera en casa. Señor, te pido, Espíritu Santo, que tú puedas ayudarnos a usar estas herramientas para labrar nuestra familia, para labrar nuestro hogar, Señor, y que podamos tener ese constante hábito de meditar en tu palabra y de estar en tu presencia todos los días de nuestra vida. Yo te doy gracias por cada familia, que cada familia cumpla el propósito por lo cual tú la formaste, que cada familia llegue a ese diseño divino que tú quieres para cada uno de nosotros, que tú no quieres familias disfuncionales, tú no quieres familias que se dividan, Señor, tú quieres familias restauradas. Y yo te doy gracias por cada familia que nos está viendo, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, para terminar me gustaría que pudieras ver esta canción, pudieras escuchar esta canción, que vamos a dejar el link aquí en las redes. Y es de un corazón y se llama Tus Palabras. Espero que la puedas escuchar y muchas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente célula. Que Dios te bendiga. Bye.